buenas tardes, América Latina. Buenos días, Japón. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Por fin tenemos otro capítulo, otro episodio de Amasando la Palabra. Ya estaba muy abandonado, pero porque bueno, como saben, si nos siguen, esperamos que pues hemos hecho muchas cosas acá en Las Panas, pero ya por fin retomamos este espacio, esperamos que sigamos produciendo estos video podcasts y para poder recuperar como pues esta palabra a través de la amasada también de las reflexiones. Hoy decidimos, se dio las circunstancias de poder hablar de las pedagogías de las ternuras y como ustedes escuchan allá atrás, justo en nuestro espacio, esta semana y el día de hoy, pues hay infancias en nuestro lugar, porque pues hicimos un cursito de verano que nos pareció re bonito compartir con la gente de la comunidad. Y bueno, todo se ha dado para que el día de hoy también nuestra compañera Lina, que es educadora popular, pues nos venga a compartir un poco sus reflexiones, generar reflexiones entre nosotras sobre pues esto de la pedagogía de la ternura, ¿no? Que nos parece que la ternura, ya saben que soy amargada, que la ternura, pues es una palabra que a mí me parecía en un principio, hace unos años, bien poderosa, bien para reflexionar, ¿no? Sobre todo como una resignificación lo voy a decir así, por no encontrar las palabras, como también de lo que es débil, de lo que siempre nos han dicho que no está bien, porque el capitalismo lo subestima, pues, ¿no? Porque no es productivo, ¿no? Y entonces como para decir, bueno, a ver, ¿no? También como recuperar esas cosas como pues la ternura, la tristeza, el dolor, revalorarlas de manera distinta, pues me pareció en un principio algo bien poderoso y como muchas de las cosas que hablábamos hace rato, como que son poderosas, que son justo que salen de abajo, ¿no? De la gente disidente, de la gente que queremos y apostamos por otros procesos, también son cooptados, ¿no? Por los medios de comunicación, por incluso las instituciones gubernamentales, instituciones empresariales, y entonces de repente como que digo, no sé si ya la ternura se toma de esa forma o ya otra vez es una palabra así, ¿no? Entonces, siempre me parece que es importante parar, poder como decir, bueno, esto que cuestionar, ¿no? Yo siempre digo, no le crean nada a nadie, o sea, pues poder como generar nuestra propia opinión, ¿no? Y entonces, pues eso, o sea, al final es algo importante también para nosotras acá en Las Panas, porque pues al final es algo que tal vez sin ponerle la etiqueta, sin decir todo el tiempo, ay, es que nosotros desde la ternura, ser radicales y no sé qué, pues de alguna o muchas formas lo hacemos, ¿no? Y tan así que aquí están las infancias trabajando autodefensa desde una perspectiva, creemos nosotras, diferente, ¿no? Y bueno, y pues decir que justo Lina y yo nos conocimos en este camino, ¿no? En este camino de poder generar y querer generar otros espacios y pues hemos aquí después de algunos años y solo para seguir con en esta amasada, voy a presentar de algunas cositas, sé que podríamos estar aquí días presentando a Lina, pero vamos a hacerlo recortito, porque por el tiempo. Entonces, pues Lina es educadora popular, es cuentacuentos y promotora de lectura. Se ha dedicado más en este momento, sobre todo a las artes escénicas y sus temas de interés son las infancias, las pedagogías a través de las artes y también las pedagogías de la naturaleza. Bienvenida Alma. Alma, como saben, es el 50% de la amasada, la palabra,
Solo sería palabra. La palabra. Grandes reflexiones a las que estamos llegando desde el momento cero. Y bueno, voy a dejar que ambas se presenten. Bienvenida Belén, que está detrás de la cámara. Hola Belén. Y pues, ¿te parece, Alma, si nos saludas? Y después le pasamos la palabra a Lina y regresamos a ti. Hola a todas y todos quienes nos están viendo. Yo soy Alma, soy parte de la equipa de las panas, estoy a cargo de la panadería, también yo junto con mis compañeras los talleres. Igual, acá estamos muy contentas con las infancias, hoy es su último día. Tuvimos días de estar también con Belén, que hicieron animación, conmigo hicimos galletitas, pizza, y hoy vamos a hacer galletitas. Entonces, pues bueno, espero que nos acompañen otra vez más. Yo también estoy muy contenta de que hayamos vuelto a hacer, ya tenía un ratito. El último episodio fue con Pitu, que fue un episodio underground, pero recordarles, nunca salió al aire, pero Pitu, te amamos. Pitu, te amamos. Esto nunca salga al aire, pero está chido, ¿no? Sí. Y es importante, es cierto que lo mencionas, que justo desde este espacio de Amasando la Palabra, lo que hacemos es como invitar a otras personas activistas, de organizaciones, de colectivas, que so pretexto, como lo que hacemos aquí en Las Panas, so pretexto de sí del pan, pues podamos reunirnos, sí amasar, pero también charlar, ¿no? Charlar sobre diferentes temas que nos convocan, en este caso, pues pedagogías de la ternura, ¿no? Y pues estas galletitas, también dicho sea de paso, las tenemos a la venta en nuestra panadería, en nuestros lugares de venta, porque en esas galletas, después de elaborarlas, recuperamos palabras de ese episodio y sobre todo de la persona invitada, en este caso tuya, Lina, o sea, tuyas, que puedas poner ahí, plasmar en tus galletitas, y después nuestra queridísima Alma las reproduce en otras galletas que pueden adquirirlas allá en su panadería de confianza, Las Panas. Pues hola, estoy bastante emocionada de estar en este podcast. Y bueno, un poco sobre mí, pues, ¿qué podría decir? Bueno, tal vez un poco sobre cómo llegué a esas otras pedagogías, ¿no? Y como todo el mundo, pues se entrega a la universidad con cierta idea de lo que iba a aprender y con muchas ideas de que toda esa información iba a ser como para cambiar, ya saben, la educación en México, ¿no? Sí. Pero bueno, justo tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una escuela al mismo tiempo en la que estaba en la universidad aquí en la Colonia Guerrero. Y fue así como el choque, ¿no? Como que todo lo que yo estaba aprendiendo en la universidad, sentía que hablaba de infancias con las que yo ya no estaba conviviendo, ¿no? O sea, como que los espacios, cómo se veía la infancia, decía, es que no, o sea, lo que me dicen no me sirve. Entonces vino como un poco un quiebre con la universidad y empecé a buscar personas que ya estuvieran como haciendo otras cosas o las cosas diferentes. Y más que yo tuve la experiencia de trabajar en un museo interactivo, aquí es lo único que hay que era en la ciudad. Entonces yo decía, Papalote, Museo del Niño, ajá. El Universum también es... Ahí estuve en el Universum. El MIDE también, de ¿no? promotoras. ¿De qué? El MIDE, el de economía. Lo que pasa es que no estaba el MIDE. yo creo que el Papalote era como un quiebre porque fue de los primeros y sobre todo estaba muy abocado a las infancias, sí, ¿no? Porque el Universum es como más estándar. Entonces algo a mí después que me roló museografía, pero sí. Bueno, tiene un montón que no he ido un montón de tiempo. Digo, también ahora el Papalote tiene sus grandes carencias, perdón. No, pues sí, ¿no? Pero bueno, fue como el primer acercamiento a una pedagogía lúdica, ¿no? Que había otras formas de aprender que en realidad se parecían mucho a como uno siempre está aprendiendo en la vida, ¿no? Como que pareciera que el volverse aprendizajes formales también viene con una carga de lo que sí es correcto y lo que no es correcto para aprender, ¿no? Como que si no hay una plana, como que si no hay un sustento, como que si no estás sentado inmóvil, no estás aprendiendo, ¿no? Y a veces esa misma sensación ya está tan interiorizada en las infancias que al terminar un taller me preguntaban, ¿y cuándo vamos a hacerlo cuándo vamos a platicar la lectora, no? Y pues ya lo hicimos, ¿no? No leímos ¿no? Bueno, sí, ¿no? Pero, bueno, sí, lo que yo quería era encontrar otros caminos que, pues claro, ya muchas personas también habían transitado,
Y en ese momento yo encontré un proyecto que trabajaba haciendo intervención directa en el barrio de Tepito y tenía un enfoque de cultura de paz, ¿no? La idea era formar como pequeños espacios al aire público para también como retomar el espacio público como propio, reclamarlo y tener una dinámica que rompiera con su cotidiano, ¿no? Estaban como acostumbrados a una forma de vida y en ese espacio al menos una vez a la semana podían como generar nosotros lo llamamos espacios, con el paz ahí resaltado, porque había otras dinámicas, ¿no? Como recordar que podemos jugar y no necesariamente tenemos que decirnos groserías, ¿no? Aunque, claro, como dices, todo tiene sus tintes, como que a veces decir, esto es malo o esto es bueno, si tú me dices groserías es malo, es complejo, porque a ellos sus papás hasta se refieren con amor hacia las infancias, pues a pura grosería, ¿no? Y a veces también colonizador, ¿no? O sea, como de ir e implantar nuestras formas desde dónde, que eso está mal, eso está bien, eso, ¿no? Sí, y es complejo, ¿no? Porque las infancias te hacen preguntas, ¿no? ¿Está bien tomar? Y tú pues no le vas a decir sí o no, porque no tienes una respuesta. Siempre decía como... ¿Quién tomar muestras de sus horas laborales? No tomábamos, pero pues alguna vez nos cacharon como en algún lugar por ahí echando traguillo, pero para esa infancia que su mamá o su papá tomaran, significaba que se iban a pelear o algo, ¿no? Claro, entonces, eso nos llevó como a empezar a buscar otras pedagogías y tomamos ahí, entonces nos metimos con la filosofía para niños, para infancias, ¿no? Y bueno, vas con tu siguiente tope. La filosofía para infancias está como muy basada en unos libros, de hecho, alguien es marca registrada y tiene unas historias muy específicas, ¿no? Donde de repente está un salón de clases y de repente un niño se le pregunta así, ¿qué es la democracia? ¿No? Y ya los niños discuten. Entonces, como que nos gustaba el método de hacernos preguntas filosóficas que no tuvieran respuesta como tal, pero no nos gustaban los libros. Así que lo que optamos es empezar a tomar historias que les pasaban, porque obviamente a todos los niños les encanta como contar, en la semana se pelearon acá, oye, el otro día detuvieron a Sultanito. Contar su cotidiano, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue hacer una adaptación para nuestro contexto con esas infancias, que aparte les permitía expresar sin juicio, sin que nosotros nos fuéramos como a espantar, y hacernos preguntas sobre el entorno. Y así como que entre recolectar esas historias fue lo que me llevó a la narración oral o a los cuentacuentos, ¿no? Que fue una forma de retomar los espacios, de comunicar las historias que estaban pasando, pues a través de la oralidad, que es como, pues la forma primaria, ¿no? En que nos hemos transmitido el conocimiento, las historias, y que casualmente, sobre todo se hacía como alrededor de los fuegos, ¿no? O en las cocinas. Lo que nos lleva a este punto. Nos lleva a... ¿Les parece? Ya que hicimos esta pausa, parece increíble, ¿no? Porque justo también la intención de este espacio, digo, de todas las panas, pero ese espacio en particular es como también, que ya vamos para allá, como hablar como de cómo se ha dado, ¿no? Como estas pedagogías también, como de la ternura, o cómo recuperas, o desde dónde toma, como estos espacios desde estos momentos de convivencia, la cocina, y etcétera, ¿no? Entonces, para seguirnos adentrando al tema, ¿les parece? Hacemos una pausa, Alma nos va guiando como esta cosa del pan y ya en cuanto amasamos regresamos a este punto que está re interesante. Entonces, vamos a ir entrando a esta receta de galletitas. Es una receta muy sencilla, como siempre Belén también nos va a ayudar a ponerles ahí la receta para que la puedan hacer en casa. Y vamos a hacer una receta que en todo mundo del internet de las cosas se conoce como receta 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque no te tienes que aprender los ingredientes, ya lo hicimos en algún otro amasando, y solamente necesitas una parte de azúcar, 2 de mantequilla y 3 de harina. Con eso puedes hacer unas galletas, la cantidad que tú quieras, puede ser poquita, mucha, y hoy le vamos a agregar un poquito de huevo, nada más para que esté un poquito más suave, para que agarren un color un poquito más lindo, más doradito, y tenemos aquí ralladura de naranja, entonces estas galletas le pueden echar lo que quieran. Lavanda, cardamomo, que a mí me encanta y a todo le echo cardamomo, como pueden saber. Y entonces vamos a mezclar nuestra mantequilla, se la vamos a echar aquí directo. Aparte de que es la receta justo más tradicional de este espacio, ¿no? De amasando como la palabra, y recupero el dicho esta semana de menos es más. O sea, que estén muy sencillas no quiere decir que no estén re buenas, están bien ricas. Vamos a agregar todo el azúcar también. Y Ro, de ese lado tienes un recipiente con sal.
Ajá, entonces vamos a tomar una pizca y se la vamos a poner así lo que tomen tus dedos. Ándale, eso. Acá también. ¿Una pizca? Todo el azúcar. Hasta que las ancestras me digan basta. Exacto. Las ancestras me digan basta. Guau, excelente referencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a apretar la mantequilla con nuestros dedos y revolver toda la harina y como si quisiéramos desmenuzarla. Entonces vamos a formar una arenita. Cuando ya, si quieren, vamos a ir platicando. Entonces ya que yo les voy a decir paramos y vamos a agregar el huevo. Entonces, continuemos. Sí, nos estabas contando, Lina, ¿no? De cómo, La transición. la transición. Es que está bien interesante porque, o sea, yo empecé a trabajar, digamos, mi trabajo medio formal como psicóloga fue en una comunidad de Chamontoya, saludos Chamontoya, con infancias de edad escolar. Debo decir que no tengo tantísima paciencia, pero en ese momento, o sea, me fascinaba harto, ¿no? Y cómo llegar, cómo hablarles, o sea, porque una desde la organización civil, desde la escuela y no sé qué, y, o sea, y aún así, digo, yo soy de barrio, crecí en lugares que le podrían llamar como complejos y éramos manchados, ¿no? Y así, pero aún así, ¿no? O sea, como de repente las instituciones y te hacen creer que algo está bien y que al final como parte de una organización es eso debes de llevar, ¿no? O sea, esa bandera, ese discurso, como esto de tomar está bien, tomar está mal, ¿no? Pero sí, como les vamos a decir, cuando estamos hablando de que luego, o sea, sí, hay mucho alcoholismo y no vas a favorecer eso, vas a decir, no, güey, normalizado ya está, ¿no? Pero cómo generar como estas otras alternativas desde espacios no juzgantes, que no señalizan, y sobre todo cuando ni siquiera somos de esa comunidad, y decir, no, esto está bien, esto está mal, y aunque fuéramos, ¿no? O sea, digo, qué peligroso es, porque también habla ahí de un tema de validación, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Pues claro, hubo también procesos propios como de cuestionamiento, ¿no? Yo creo que fue un grupo interesante el que trabajamos ahí, que tenía también bastante como interdisciplina y apertura, ¿no? Como a que estas cosas pues sí nos hicieran cuestionarnos a nosotros, pero también buscar como alternativas, ¿no? Y pues eso, llegamos a la conclusión, viendo también nuestra propia humanidad, pues que no podíamos darles respuestas, ¿no? Que ni tan siquiera nosotros teníamos. Pero que sí podíamos preguntarnos si eso ya era un paso, ¿no? Que a veces es difícil y sobre todo con infancias hacerse preguntas y no obtener las respuestas, pero es natural, ¿no? Sí. Como que no tener una respuesta acabada en la vida, como que pues es una constante, como que preferimos, y más porque justo, volvemos, la escuela tradicional te da un examen con 10 preguntas que tienen una respuesta. Sí. Y una específica. A veces 3, pero una ya sabe que si no sé, es C. Si te dan la opción múltiple, ¿no? Pues sí, justo, ¿no? Lo que nos enseñan es que hay una pregunta y una respuesta específica para eso, ¿no? Sí. Y que no hay como otras posibilidades, que los árboles son verdes con tronco café, ¿no? Entonces, pues eso, como que yo creo que esta búsqueda no solo permeó como en pues sí, con las infancias con las que trabajábamos, sino que también para nosotros fue esa misma búsqueda. Y en ese sentido, como el retomar, como el platicar, también algo que nos era muy importante era involucrar a las familias, ¿no? Porque si bien estábamos ahí un ratito, pues pasaban todo el tiempo con la familia, ¿no? Y entonces buscábamos estos otros medios como, a ver, pregúntenle a su familia sobre las recetas, ¿no? ¿Qué remedios tienen? ¿Cómo se curaban tal cosa? Como que tratar de vincular ese espacio, que esas preguntas que las infancias también se estaban haciendo, pues ahora se las hicieran a otras personas y recibieran otras respuestas, ¿no? Sí, fue como, pues un descubrir desde los dos lados, desde nuestra propia experiencia que estábamos viviendo, haciéndonos esas preguntas sin respondernos, sí. Y para el otro lado, ¿no? Cómo eso podía impactar a las infancias, si es que las impactaba. Sí, seguro, y como también una onda como intergeneracional, ¿no? O sea, como de vayan, en alguna de todas mis chambas, también hicimos ahí trabajo con infancias residentes, otomís, ahí, aquí en Insurgentes, ¿no?
que ahora ya son adolescentes, adultos, en hijes y así, decíamos, ¿cómo quitamos esto de llegar a darles respuestas a la pregunta que nadie pidió, ¿no? Y como más bien generamos como esta facilitación que yo me sigo moviendo desde ahí siempre, para que pues vayan y pregunten a sus familias, ¿no? O sea, como recuperen como esos saberes que ya están ahí. También bien complejo, ¿no? Porque también no falta, o sea, como de, abuelita, no sé, ábrete, morro, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Y desde ahí como, pues un montón de aristas, pues pasan ¿no? cosas bien complejas, ¿no? Yo recuerdo que justo en ese sentido, y yo creo que a mí es como de mis experiencias, como justo que las infancias son como las maestras también del asombro y todo eso, aunque suena choteado también, ¿no? Perdóname. Que algunas veces así nos pasábamos toda la semana planeando, vamos a hacer esto, y de repente llegábamos y los niños ya tenían bolsas de plástico, palitos y hilo, y querían hacer papalotes, ¿no? Y ellos nos enseñaban cómo hacían sus papalotes, porque no sé, la gente vuela mucho como papalotes en el barrio en ciertas temporadas, ¿no? Entonces, como que entiendan que es un espacio donde no solo están para recibir conocimiento, sino que ellos también te comparten sus prácticas. A mí se me hacía como lo más valioso, ¿no? O sea, no valía a dejar la planeación y tener esa adaptación. A mí me parecía como fantástico, ¿no? Hasta globos de Cantoya, no sé, ¿no? De repente las personas nos enseñaban a hacer las cosas o nos incluían en sus, pues, celebraciones, y creo, es complejo, ¿no? Porque más que querer cambiar algo, como que nuestra idea final, o lo que llegamos como a casi a concluir, era mostrar otras alternativas, ¿no? Que a veces, pues el barrio es como una cápsula de sí misma, ¿no? Y que solo pueden ver una forma de vida. Y es difícil imaginar otras formas. Entonces, como que el que supieran que había otra gente haciendo otras cosas para nosotros ya era como suficiente, ¿no? Sí, abrir como otro mundo, ¿no? Otra posibilidad. Y también, o sea, me parece muy interesante también esta idea de que no tengan como ese rol pasivo de aprendizaje tradicional, ¿no? Donde solo vas, te sientas y, o sea, no puedes preguntar nada y tienes que estar quieto todo el tiempo y solo recibir como esta información súper acotada, súper dirigida y nada más, ¿no? Y si preguntas como algo fuera de, es como, no, ¿no? O sea, mucho, o sea, crecimos en generaciones barrio, no barrio, como esta educación muy tradicional de solo, o sea, no cuestiones algo, o sea, porque esto no, o sea, acuérdate nada más cómo aprender esto y ya, ¿no? Y te cuarta como un mundo de posibilidades de saber que existen N cantidad de cosas fuera de tu entorno, fuera de lo que está pegado a ti, ¿no? Vamos a agregar esto, la ralladura y el huevito. Okay. Y ahora vamos a remover y justo como le estabas haciendo hace rato, Lina, como ir apretando la masita para que se vaya integrando, está bueno. Sí, y bueno, por ejemplo, en ese sentido también, como que mucha banda nos apoyó llevando también sus saberes, ¿no? Me acuerdo que una vez una banda que tenía una batucada, llevó una batucada, capoeira, y era como, wow, ¿esto qué es, no? ¿Esto de dónde viene? Y a la vez, pues también nosotros incluirnos, ¿no? Así, ahora jueguen frontón ustedes y órale, pues a jugar frontón. Sí, como algo de ida y vuelta, ¿no? No nada más como esto llevar. Y aparte justo también como ser conscientes y demostrar que pues que la comunidad ya tiene sus cosas, ¿no? O sea, ya tiene sus juegos, ya tiene sus saberes, ya tiene sus formas y que son re poderosas. Por ejemplo, en ese caso de Tepito, yo algunas estuve en un estudio sobre comunidades y era psicoterapia, ¿no? Pero tenía un análisis de Tepito de que en una cuestión de madurez, de perfil terapéutico de las comunidades, no sé qué, o sea, Tepito estaba por encima de todo, o sea, tiene su propia organización, sus propias reglas, o sea, eso fue hace años y sí, como cualquier comunidad, pues sí, tiene que, a mi parecer tiene que cambiar, ¿no? Todo el mundo cambia y se tiene que adecuar a los contextos, no son los mismos hace 20 años, hay otras personajes, ¿no? Cuestiones económicas diferentes, ahora pues ya hay mucha gente extranjera, un montón de cosas que yo no sé por qué no vivo ahí, pero que tampoco estoy muy lejana a la Guerrero y cosas así, porque la gente de barrio, la verdad es que he visto que la gente que estamos en barrio, nos quedamos en el barrio, ¿no? Y el barrio nos llama, ¿no? Tampoco estoy tan alejada,
pero pues hay cambios, ¿no? O sea, se nota, pero pues es una, pues sí, ¿no? Tiene, como todas las comunidades tienen sus formas, ¿no? Y pues respetarlas, revalorarlas, valorarlas nosotras como Sí, personas ahorita que externas. dices eso del barrio, yo vivía ya hasta hace un par de meses, ¿no? Un poco porque en Tepito, sí, En Tepito, ahí sí. como que se volvió casi en esta experiencia encarnada, que le llaman el no, donde pues nada, el barrio te acepta, ¿no? También a vivir. Y para mí, Sí. justo esa transformación como hacia afuera que se da también, como que va a lo interno, ¿no? Bueno, para mí. Sí. De que me permitió Tepito tener como un espacio para independizarme, ¿no? Que fue uno de los cambios como cruciales en mi vida, como el poder tener esa autonomía de vivienda que el barrio pues generosamente me proporcionó. Y en esta forma de vida, ahora que me tuve que cambiar, ya no encontré ahí, pues yo me acuerdo como mi vecina, así luego me veía llegar bien cansada, mira, me pasaba un platito de sopa, platicábamos, y acá como que, pues no, en este edificio los vecinos, cada quien su onda, cada quien su... No sé, es como... Sí, romantizar tampoco, romantizar, pero pero sí la forma de vida me parece como muy distinta. las estructuras de las casas, todo. Doña Leti. Saludos. Hola, Quiero un chile relleno. Acá, ya que formamos nuestra masita, ya la vamos ahorita a reservar. Acá la vamos a meter tantito al refrigerador como para poderla manipular. Y algo importante es que si la hacen en casa, muchas gracias, no la sobreamasemos, ¿no? Porque si la amasamos demasiado, entonces ya después nos va a costar trabajo como cortar nuestras galletitas y se empieza como a deshacer, ¿no? O sea, entonces aquí ya está perfecto. Entonces nada más vamos a... No sé por qué con las recetas más sencillas terminamos así en el pelo. Y aquí nada más vamos a hacer un cilindrito y la voy a pasar al refri y ahorita seguimos platicando. Y ya regresamos después de tener en refrigeración nuestras galletas. Ustedes pueden dejar su masita en refrigeración toda la noche, incluso la pueden congelar. Yo recomiendo hacer una tanda grande de masa y luego ir porcionando para que pues vayan sacando sus galletitas y las vayan horneando poco a poco. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es tomar la masita. Aquí le dimos una forma cilíndrica porque tengo acá una charola con canela, azúcar mascabado y jengibre. Entonces solamente las vamos a rodar para que se le pegue. Eso le da un toque muy rico y es muy fácil. Entonces voy a tomarla aquí, se las voy a ir pasando y después de tener nuestras galletitas las vamos a porcionar. Aquí las vamos a porcionar en 4 para después pasarlas a una charolita y las vamos a ir apretando para darle forma circular. ¿Okay? Entonces continuemos platicando. Una pregunta, o sea, cuando las cortamos y las aplastamos, la canela y eso queda como... Exacto, queda como alrededor de la galleta. Entonces, y esto pueden usar, por ejemplo, cocoa, si nada más quieren darle un pequeño toque. He visto también, usan, no sé, ahora que el matcha está de moda y parece que ya se le están acabando de toda esa locura por el matcha. Yo no sé qué es el matcha, yo siempre sé Es una parte del té verde. ¿No? O sea, y se seca y se muele y pues o sea, yo leí por ahí que pues obviamente su uso era de uso ceremonial, ¿no? Y entonces pues de repente ya hay una locura de que se hace todo con matcha y pues ya no está alcanzando la producción para surtir el hambre global de matcha. Entonces, bueno. Entre el consumo, entre aguacate, matcha. Porque barato no es. Que hay muchos que también, o sea, los polvos de matcha pues ya es sabor matcha, ¿no? O sea, eso pasa, capitalismo, no sé. Bueno, sigamos. Se pueden partir primero de la mitad y luego de esas 2 mitades que te salen, mitad. Bueno, gracias por ese chismecito y dato del matcha y de la matcha. Y bueno, regresamos acá con este tema de la ternura, las pedagogías y bueno, ¿y cómo entra entonces, Lina, como este tema? Digo, o sea, lo has dicho de manera paralela, porque creo que todo lo que has compartido para mí invoca un poco este tema de la ternura, pero como para dejarlo más claro y de cómo desde ahí has generado como otras alternativas o te mueves en tu chamba y así, ¿qué onda con la ternura y todo esto de las pedagogías?
Pues yo creo que más que trabajar como, bueno, obviamente en algún punto damos algunos conceptos, pero otra cosa que creo que ya también hemos hablado un poco es que como que no podemos solo traspapelar, traspasar un concepto a otro, ¿no? ¿Qué para nosotros podría significar en ese contexto? Pues el trato con ternura, ¿no? O la reivindicación de las infancias, que para mí vendría a ser eso, como volver a vernos con una mirada de respeto a las infancias desde un lugar compasivo, no de esta compasión como malentendida De Iglesia de Católica. Iglesia Católica, no, sino como entender que es otra edad que está inmersa en su complejidad, ¿no? O sea, suena raro, pero un poco es para todos, ¿no? Y a lo mejor hay contextos tal vez que sean más difíciles para entender para nosotros y pues no utilizar estos juicios, sobre todo adultos, ¿no? Que es muy fácil pensar que los niños están, o las niñas están como inacabadas, ¿no? Como que están apenas en un proceso, pero pues ya son personas con sus complejidades y no es como que se les vaya a pasar o tengan que, ¿no? Ya están en el momento que tienen que estar. Y respetar eso y no querer imponer tu visión tanto como de adulto o de la vida o que la escuela te ha implementado o de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que la institución quiere, sino permitir este espacio de libertad. Para mí eso es como la ternura, ¿no? Respetar esa vida como en su complejidad. Como un poco el ejemplo que te ponía, creo que eso fue fuera de cámaras, ¿no? Que las infancias preguntándonos cosas que si a nosotras nos parecían buenas o malas, que dar una respuesta podría atentar como con sus formas de vida y la manera en que se relacionan con sus adultos responsables, ¿no? Entonces, más bien, no juzgar y darles herramientas para que vayan formando más bien un criterio propio, ¿no? O que ellos mismos acomoden los pensamientos y sentimientos que ya están ahí. Para nosotros un poco ese fue el reto y cómo concebimos la ternura, ¿no? No desde Salvador y de, ay, pobre infancia, ay, pobre, porque pues pobres todos en este capitalismo. Sí. Sí, escuchándote y con esa semana de otra vez, sí, como esa semana de otra vez de convivir, ¿no? Con personas de 7 a 14 años que vinieron acá a la panadería social, pues yo la otra vez estaba como pensando como que cuánta responsabilidad también ya se le echa, ¿no? A las infancias, a las juventudes, que son el futuro. Entonces, primero que carga hacia ellas, ellos, ¿no? O sea, porque aunque no lo hagan de manera directa, o sí, o sea, ese es el discurso. Yo lo escucho ahora menos, ¿no? Pero antes, o sea, era el discurso es que gubernamental, ¿no? Sí, pues es que ya no hay futuro, hablar, ¿no? Pero antes era eso, ¿no? O sea, hasta el eslogan de partidistas, ¿no? Y por eso tantos programas a la juventud y tal, y así, ¿no? Las infancias, sus desayunitos, y, muy buenos. Pero como he pensado esta semana, ¿no? Como de, güey, pero ¿cuál futuro? No decir, no, ay, ya lo sabemos. Pero al final es como esperar que en todo este tiempo de vida sean pasivos, pasivas, ¿no? O sea, como que tú esperas como de ya vale la pena hasta que cumplen 18 años y entonces sí, pero mientras su responsabilidad es llegar a esa edad bien formados y formadas como para que sean un futuro prometedor. Y yo pensaba como, ¿no? Y yo pensaba como, bueno, primero es como de, güey, ¿y qué pasa todos esos años anteriores? O sea, sí, que los cargue tal, ¿no? O sea, o por qué no tomarles en serio desde antes, ¿no? O sea... Pues mostrarle su capacidad de agencia, ¿no? Exacto, que luego ni nosotros sabemos ya de adultos. No, y al final, o sea, es el futuro que están viviendo, el presente que están viviendo en ese momento y al final están formando algo, o sea, están impactando en el ahora, ¿no? O sea, que uno de estas gentes que están acá afuera en el curso de verano pueda generar espacios entre ellos más inclusivos, más respetuosos, que no esté pateando la compa o que salga y que sus otros compas del barrio les peguen o que pueda decir gracias, no sé qué, está impactando ya algo, ¿no? Está impactando que hoy sea diferente, hoy sea como
tiene que ser, ¿no? O sea, ¿por qué esperar como algo que ni siquiera es real? Y yo creo que justo como en el budismo y otras cosas como del aquí y ahora es como una cosa re compleja, ¿no? Incluso muy pragmática, ¿no? Pero al final, eso, pues la apuesta debe ser en este momento, ¿no? Sí. Después, Y ¿no? yo creo que también otra deficiencia que hemos tenido como adultos es a veces no reconocer los espacios que ya están formando como espacios diferentes, ¿no? Sí. Como que tenemos la idea de que es ya una comunidad con sus reglas y que otras comunidades que están formando no les reconocemos, ¿no? Luego hasta malosamente la gente pues ¿cómo se diría? Pues se burla como de esos gustos o estas comunidades que están formando que tienen otras lógicas, ¿no? Donde hacen otras cosas. Siento que sí nos cuesta como reconocer, ¿no? Siempre estamos en el de, es que estas juventudes no leen, estas juventudes son apáticas, estas infancias ya no saben lo que es, pero es que también es el mundo donde llegaron, ¿no? O sea, yo no estoy como tampoco a favor como del uso de pantallas tanto tiempo y dispositivos, pero este es el mundo, ¿no? Pasaron 2 años adentro de sus casas en pandemia sin salir, ¿no? No podemos como ser tan duros y recriminarles a ellos o eso, sino más bien ahora pues trabajar con el principio de lo que existe, ¿no? Con la realidad, no con lo que queremos que hubiera sido, sino con lo que hay y de ahí a donde sí queremos ir, ¿no? La flexibilidad que debemos de tener ahora, ¿no? O sea, yo creo que escuchándote y pensando en todas estas cosas y pues, o sea, en realidad creo que deberíamos de trabajar más con la gente adulta, ¿no? O sea, trabajar con los papás y las mamás estos días, yo, porque se restricte y ya, no, a ver, aquí no voy a gritar. Pero es bien difícil, porque yo sí dije, ¿qué exigencias hacia las personas que están con sus infancias, ¿no? Y como no dejar claro, como de, bueno, oigan, nadie me está obligando a esto, o sea, lo estamos haciendo porque queremos y porque creemos que puede ser diferente, pero pues ustedes también, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, no desde la satanización, porque, sino más bien como desde también cuántas cosas no necesitamos sanar, y ahí también entra la ternura, ¿no? O sea, Claro, sí. cómo no, o sea, al final es lo que conocemos también nosotras, es lo que conocen la mamá y los papás y las abuelitas, es lo que conocen y lo que para ellas la vida les ha dicho que está bien o está mal. Y claro, ¿no? Desde la responsabilidad, desde el amor que le tienen, de muchas formas que tiene el amor, pues, ¿no? Tampoco existe una sola forma y también desde los barrios, desde las precarizaciones que vivimos, desde la violencia que a veces también es una reproducción del amor porque así se entendió, porque así se enseñó, porque así fue lo que aprendió, no se conoce otra cosa. O sea, también desde esa comprensión a esa adultez, y también poder generar como estos espacios de sanación, de un montón de cosas, pues también, ¿no? O sea, entra la pedagogía, entra la ternura, sí. y qué difícil entender que todos estamos bien rotos, ¿no? Sí, claro, o sea, hablo específicamente como con las infancias porque ha sido como el grupo donde me focalizo un poco más, pero sí, yo creo que sí, ¿no? Aún retomando y pensando en el discurso, bueno, un poco lo que nos decías al principio, yo sí creo que el capitalismo todavía ahí no ha encontrado del todo cómo apropiarse de eso, ¿no? El poder mirar al otro y decir, no te va a juzgar, está bien, como que aún no, o tal vez los psicólogos, ¡ay, los psicólogos! Tal vez ahí es donde el capitalismo ha entrado, no es cierto, pero pues yo sí veo como una cosa que igual no podemos dejar perder, ¿no? Que es importante hasta nombrarle. Y hablábamos, aparte como justo antes, atrás de cámaras, como es bien importante también en los adultos y adultas, y sobre cómo estos roles y el machismo y las noticias de la semana nos han mostrado el chicharito. Que justo el chicharito. Mira, estamos haciendo galletas. Canalizamos nuestra energía femenina. Aquí en galletas. Me voy a ir quitando los tatuajes poco a poco para poder entrar a ese rol. Ahorita limpiamos. Y vamos a repartir las galletas a nuestros compañeros de la guapería, hombres. Sí. Para que tengan fuerzas. Pobrecitos proveedores. Sí. De aquí al siguiente podcast ya vamos a tener novios formales. ¿Qué? Bueno, ya
pero va a estar más feliz. No, pero ya cásate. Proveedores. ¿Estás en pecado? No, le van a dar sus proveedor galletas hecho y al rato, derecho, no sí, sabíamos, obvio, pero así sí. de, ¿cómo las puedo guardar para llevárselas? Ah, bueno. Sí, como de, ¿a dónde vas? Me dijo yo así, a hacer galletas. Claro, para mí. Bebé, Tengo que consentirlo. Pues como pensar la ternura como esta posibilidad para todas y todos, ¿no? Que ha sido cuarteada a un espacio que se malentendido, ¿no? Como sobre todo, pues, como ya sabemos en los roles de género, pues cargado a las mujeres, ¿no? A las cuidadoras, a ellas las que protegen. Pero eso niega la posibilidad de los hombres de proteger, sobre todo, pues, a los que creen estas doctrinas, de proteger la vida también, ¿no? Más allá, cualquier vida, ¿no? Las infancias, nuestro entorno, que hay estudios que hasta desembocan en crisis ambiental porque no son capaces de reconocer que pues también la naturaleza se necesita cuidar, ¿no? Que somos parte de esto, pero más bien se ve por el consumo, ¿no? El machismo refuerza esos estereotipos de consumo, de tener, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en mis últimos años, tanto de manera como externa hacia mí, o sea, externa con lo que trabajo y de manera interna, pues sí, yo creo que esta palabra de ternura, hasta para con uno mismo, ¿no? Como dices, ha sido algo que he tratado que pues atraviese de manera transversal mis quehaceres y mi prima persona. A veces no me sale, a veces sí. Parte también del proceso, ¿no? O sea, pues el ser compasiva, ¿no? También me parece como una palabra re poderosa, que van a ver que unos meses se pone de moda, porque ya luego les contaré un chisme, ¿no? Pero y que a lo mejor después pierde sentido, ¿no? El boom y así y otra vez, pero me parece como un sinónimo re poderoso y re necesario en esta época y cuando se habla, pues también de ternura, ¿no? Sí. Poder ser compasiva con nosotras mismas, con el contexto, con un montón de cosas más, ¿no? Vamos a hacer otra pausa para llevar al horno nuestras galletas, mientras nosotras le vamos a poner ahí unos mensajitos que recuperaremos. Ahorita lo vamos a hacer fuera de cámara y ya después vamos a volver con nuestras galletitas horneadas y seguir platicando. Y cerrar a nuestra última charla. Deberíamos hacer un podcast regular. Está re bueno, ¿no? Sí. Podemos volver unos influencers. Esperen nuestros podcasts. Podríamos hablar de los chismes de la semana. Vamos a ver. Capitalicemos, lo siento, necesitamos comer. Si ya que no nos van a proveer. Y Alma, ustedes. Ustedes, por la verdad. Pues seguimos. Pues seguimos ya en la recta final. Ya las galletitas están. ¿Dónde están, Alma? Están reposando en frío para que al meterlas al horno no pierdan tanto la forma. Entonces ese es un buen tip. Las pueden meter a congelación unos 15 minutos, media hora máximo. Y yo recomiendo en el refrigerador, o sea, si las pueden dejar toda la noche y ya, o sea, le pueden dar la forma que quieran. Aquí le hicimos circulitos, le pusimos unos mensajes que ya verán. Y entonces, justo para que conserve mejor la forma, refrigeración y ya, directo, precalientan su horno, 180 grados, 5 minutos y entonces ya, meten sus galletas, 170 grados, 10 minutos a 12, dependiendo su horno, dependiendo si tienen, si está lleno, o sea, cada quien va conociendo su horno, pero más o menos ese es el estándar para que horneen sus galletitas. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a cerrar ya este capítulo. De antemano, pues muchas gracias, Nina, gracias, Alma, gracias, Belén, gracias a mí misma por estar aquí. Sí. Y, o sea, digo, son muchas ideas y muchas cosas, digo, este podcast no es como para adoctrinar a nadie, o sea, solo son como compartir como nuestras ideas de lo que nos parece importante, de lo que nos parece rescatar. Igual esos son los podcasts, son un montón de reflexiones en torno a un tema, ¿no? Pero solo que aquí hacemos galletas. Y bueno, pues para cerrar, pues esas cosas que hemos compartido, pues... Nuestro poema. Lina trae unos poemitas que nos parecen re bonitos, que pues le daríamos como la voz a Lina para que nos los comparta, y pues que nos compartas una reflexión final, y después
enseñamos nuestras galletitas y les esperamos en el siguiente episodio. Ya con eso vamos a terminar con Lina. Y pues gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Esperen nuestro podcast de chismes. Sí. Quedamos ya que cheleados. Suscríbanse para el chisme completo, para el chisme premium. Para el chisme premium. Todo lo que dijimos, bueno, pero detrás de cámaras. Entonces, bueno, gracias a todos. Gracias. Y ya les dejamos con Lina. Bueno, un poco justo, pues de las cosas que uno se encuentra ahí en el internet de las cosas. Pues lo que motivó que se hiciera en específico esta participación fue un texto que nos hizo todo el sentido, ¿no? Que dice, porque amasar un pan y escribir un cuento son cosas muy parecidas. Porque repartir un pan entre todos y todas y leer un cuento en voz alta son las más antiguas costumbres de amor. Y bueno, ya como palabras finales, decir que parte de todas estas pedagogías y mezcolanzas y ires y venires, como sobre todo en la educación, pues derivaron en conocer una parte de mí que no conocía, que era como la parte artística, que se derivó en la narración de cuentos. Y creo mucho pues en el poder de la palabra, ¿no? No en la opinión, sino como a veces una palabra en cierto momento puede darnos esa ternura, ese confort que estamos como deseando para todas y todas, ¿no? Esta comprensión y compasión. Pues gracias. Coman galletas. Bueno, adiós.